aggiunti. Hola, muy buenas, Miguel. Buenas. Falta eso. Perfecto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a ver, yo antes de dar comienzo, bueno, aparte de saludaros a todos y antes de dar la palabra al director del seminario, que como sabéis es Ángelo, que está aquí a mi izquierda, quiero decir en primer lugar que tengo a mi derecha, no sé si se le ve, pero si Antonio se acerca un poquito por aquí, lo veréis, tengo a Antonio Romero Campanero, como sabéis todos, presidente de la Sociedad Andaluza de Derecho Deportivo, y por tanto le agradecemos su presencia en este acto y os puedo confirmar que tenemos otro público en la sala, con lo cual estamos, aparte de por Periscope, no sé, que desde aquí se le saluda a cualquiera que nos esté siguiendo, aquí en la sala tenemos al menos un número de personas que nos van a seguir también en directo. Por otra parte, quiero aprovechar esta ocasión para felicitar de nuevo a Antonio Millán, porque aquí tengo el nuevo ejemplar, veis que se ha puesto a publicar, a nosotros nos ha llegado hoy sobre el dopaje en el derecho deportivo actual, análisis de versión bibliográfica de Elena Atienza Macías y de Miguel José Armaza, que ha sido publicado esta vez también con la ayuda del Aula de Derecho Deportivo. Por tanto, felicitamos a Antonio Millán por la labor que hace y que realiza con él, la dirección de esta magnífica collana, como dicen los italianos, de esta magnífica colección, ya que estamos en las dos lenguas. Y por otro lado, me auguro, como dirían también los italianos, deseo que él siga con esta proyección que está teniendo, puesto que su labor está siendo magnífica, nos está dotando de una verdadera bibliografía dentro de esta materia. Bien, dicho esto, yo no hago más que inaugurar de momento el seminario y doy paso al director, que es quien va a coordinar, que es el profesor Anzalón. Bien, gracias. Se oye bien, ¿verdad? Se oye perfecto. Se oye todo bien, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Es un verdadero placer y honor abrir este encuentro de estudio y presentar, aunque sea muy brevemente, la temática y los especialistas que intervienen en el día de hoy. Pero antes y nuevamente quisiera agradecer a todos los asistentes, tanto presenciales como virtuales, y una vez más destacar la presencia del presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo, que con su presencia no hace otra cosa que seguir apoyando activamente nuestras actividades. Gracias, por tanto, al profesor José Justo Mejías Quirós, titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Cádiz, acreditado a catedrático, al profesor Miguel García Cava, profesor de la Universidad de San Pablo SEO y asesor jurídico de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, al profesor Francesco Sgro, assistant professor de la Universidad Corredena, al profesor Adolfo Sánchez Hidalgo, que es profesor ayudante doctor de la Universidad de Córdoba, y al profesor Diego Medina Morales, que como muchos saben es el coordinador del aula de Derecho Deportivo, es decir, el coordinador de la unidad organizadora de esta actividad y el promotor prácticamente de todas las actividades del aula de Derecho Deportivo. Hoy hablaremos de performance análisis y de evaluación del movimiento humano, un método de estudio, de investigación y de trabajo en auge en los últimos tiempos y que puede presentar graves zonas de conflicto con la esfera privada e íntima del deportista. Hemos pensado que puede resultar interesante debatir sobre algunos aspectos de las investigaciones científicas en el campo de la ciencia de la actividad física y del deporte, con peculiar referencia a las contradicciones o criticidad que caracterizan los aspectos de éticas, los aspectos metodológicos de la investigación y también algunos requerimientos de determinadas publicaciones científicas. Eso porque, independientemente del estudio o de la naturaleza del estudio que se va a realizar, el investigador sabe que es necesario realizar una serie de acciones propedéuticas al comienzo de su investigación.
Por ejemplo, debe conseguir, nos lo dirá en unos minutos el profesor Sgro, debe conseguir la autorización de los participantes involucrados en una investigación, o debe obtener un informe favorable del comité ético de la institución que a cualquier nivel puede verse implicada en la investigación. Por tanto, y con referencia a los aspectos metodológicos y legales, es posible interrogarse sobre varias cuestiones. El debate que hoy proponemos puede dar como resultado un conjunto de indicaciones metodológicas que, a su vez, tendrían como soporte unas adecuadas perspectivas éticas y legales sobre las cuales los investigadores pueden encontrar elementos de reflexión para así mejorar algunos aspectos de sus actividades científicas. Vamos a dar la palabra, por tanto, al profesor Francesco Sgro, quien está realizando estos tipos de estudios tan innovadores y problemáticos al mismo tiempo. En un tiempo no superior a 20 minutos le rogamos al profesor Sgro que nos haga partícipes de las peculiaridades de su investigación y también de las dudas metodológicas, éticas y legales que se le han planteado. Seguidamente dejaremos que tanto el profesor Garciagava como el profesor Mejías Quirós formulen sus eventuales dudas, perplejidades o preguntas acerca del planteamiento de nuestro compañero italiano. A este último le dejaremos una nueva oportunidad para aclarar eventuales puntos oscuros y volveremos a darle la palabra a nuestros invitados. En primer lugar, al profesor Garciagava, para que nos ofrezca una especie de dictamen en caliente desde un punto de vista técnico y legal. En segundo lugar, al profesor Mejías Quirós, para que nos ayude en el mismo sentido desde el punto de vista ético o, si queremos, filosófico. Esta dinámica no debería ocupar más de media hora o 40 minutos, sumado a los 20 minutos de la intervención del profesor Sgro, para luego dar paso a unas conclusiones y al cierre del coloquio que correrá a cargo del profesor médico. Así que, profesor Sgro, cuando quiera. Buenos días. Y eso sí, como le he pedido al profesor Sgro, en los días anteriores, que por favor hable despacio, lentamente, para que nos puedan seguir todos, y en cualquier caso estaremos aquí para aclarar eventuales dudas. Y gracias y perdón. Buenos días, sono le uniche parole che so spagnolo, quindi mi scuso in anticipo per l'utilizzo della lingua italiana, ma il mio spagnolo, nonostante l'ormai consolidata amicizia con il professor Medina e il professor Anzalone, è ancora molto limitata. Anche io mi unisco ai ringraziamenti al professor Medina per l'opportunità nell'organizzare questo evento che ritengo importantissimo, al professor Anzalone per aver supportato costantemente con elevata qualità ed edizione l'organizzazione di questo evento. Sono onorato di conoscere gli autori del dibattito perché sicuramente sono professionalità di elevatissimo prestigio sia accademico che professionale per i temi di cui discuteremo oggi. Come ha anticipato il professor Anzalone, io mi occupo per ricerca di valutazione del movimento umano. Un tema interessante, un tema sicuramente consolidato nel panorama della ricerca scientifica, ma con tantissimi punti di criticità. E proprio chiacchierando su questi punti di criticità con il professor Medina e con il professor Lipoma, che è il mio referente scientifico qui all'Università di Vienna, discutevamo di come questi elementi di criticità rappresentano in realtà anche elementi di criticità metodologica per chi fa ricerca scientifica nel campo delle scienze del movimento. Faccio una premessa. Chi si occupa di accademia, chi lavora in accademia, chi fa il ricercatore, teoricamente ha un unico grande obiettivo davanti, che è quello di fare ricerca per migliorare la conoscenza su un determinato ambito, e questo deve portare a pubblicazioni scientifiche.
Quindi il nostro punto di riferimento è la scienza e le forme per condividere la conoscenza e gli incrementi della conoscenza. Quando ci confrontiamo con le riviste scientifiche, quello che è emerso subito come elemento critico sono i vincoli di pubblicazione che ci vengono richiesti. E cioè, se coinvolgiamo a qualsiasi titolo e a qualsiasi livello esseri umani, le nostre ricerche scientifiche devono essere condotte rispettando i principi della dichiarazione di Helsinki. Questo è richiesto in maniera esplicita da quasi tutte le riviste scientifiche di elevato impatto, quindi quelle con i criteri di impact factor più elevati, cioè quelli che potremmo dire vanno più di moda in questo momento. Dichiarazione che è stata sviluppata dall'Associazione Mondiale Medici e che ha un taglio prevalentemente e strettamente medico. Dichiarazioni in cui l'attore principale è il medico e in cui le finalità principali riguardano la ricerca medica. Il problema che ci siamo posti è: numero uno, noi non siamo medici e non possiamo comportarci come medici. Numero due, la nostra ricerca non è ricerca medica, proprio perché non siamo medici, e quindi spesso i criteri che guidano le nostre ricerche e gli aspetti metodologici che noi seguiamo per implementarli possono anche non essere di natura medica. Tuttavia, se vogliamo pubblicare su quelle riviste, noi dobbiamo dire abbiamo rispettato fedelmente la dichiarazione di Helsinki, senza che magari le nostre ricerche abbiano la necessità, spesso stringente, così come è richiesto per l'ambito medico e clinico, di rispettare protocolli che noi non mettiamo in atto. Questo problema diventa anche critico, potremmo dire, quando ci viene chiesto di presentare ai comitati etici gli aspetti metodologici della nostra ricerca, perché senza l'approvazione dei comitati etici le ricerche scientifiche teoricamente non possono essere, no, teoricamente, formalmente, da un punto di vista legale, non possono essere né condotte, quindi né sviluppate, né possono portare a pubblicazioni di risultati. Quello che è stato detto è al comitato etico: perché ci dite che rispettate i criteri di ambito medico se voi non siete medici? E noi abbiamo risposto che le riviste scientifiche a cui vogliamo trasmettere i risultati ci impongono questo po' di... Francesco, un momentino. Sì. C'è qualche altra difficoltà tecnica? Vediamo di ripetere questa ultima. L'ultimo passaggio, Francesco, perché... Vado più lentamente o va bene? No, il problema è tecnico, non è tuo. Ah, ok. El problema es Allora. que se era bloqueado un poco todo. No sé si los demás habían podido seguir sin problema, es que aquí se había bloqueado todo. Se había bloqueado. Se había bloqueado. No c'è... L'ultimo passaggio. Sì. Quando le condizioni richieste dalle riviste scientifiche sono due. La prima è: rispettate la dichiarazione di Helsinki. La seconda è: fateci sapere che avete formalmente ottenuto l'approvazione del comitato etico, dell'università o delle istituzioni coinvolte nella ricerca. Non esiste, almeno per quanto a me noto, un modello univoco a cui riferirsi per la formulazione della richiesta al comitato etico. E soprattutto, quando al comitato etico trasmettiamo un profilo di ricerca che non è medico, ma che deve rispondere a criteri medici, ci dicono: ma perché dovete soddisfare requisiti che non sono compatibili o coerenti con la vostra tipologia di studio? E noi abbiamo sempre risposto: sono i vincoli di pubblicazione richiesti dalle riviste a cui pensiamo di trasmettere gli eventuali risultati del nostro lavoro. Questo problema
assume ancora più rilevanza nelle scienze del movimento, che da sempre soffrono di collocazione ibrida tra medico e non medico. Soprattutto in Italia vi posso dire che molti, anche a livello istituzionale, tendono ad associare le scienze del movimento umano e dello sport come un aspetto di natura squisitamente medica, quando in realtà la complessità del fenomeno va oltre gli aspetti squisitamente medici. Ora è più chiaro o abbiamo ancora problemi di dialogo? No, basta, però Un momento, Francesco, un segundo solamente. Digo antes de seguir, por si hay algún aspecto que ha quedado poco claro, y tanto Francesco como yo podemos volver a insistir y explicar mejor algún aspecto. Lo digo sobre todo a Miguel y a José Justo. De momento, Francesco nos ha introducido en materia, nos ha hablado en primer lugar del dilema que se le plantea a la hora de presentar los resultados de su investigación en determinadas publicaciones que le requieren unos requisitos formales típicos de la investigación médica. Sin embargo, nos está diciendo nuestro compañero: yo no estoy desarrollando investigación médica. Por mucho que quiera respetar los principios de la Declaración de Helsinki, no sé hasta qué punto debo hacerlo, no sé hasta qué punto puedo pasarme en forma y en contenido. No somos médicos, no somos investigadores médicos, no es una investigación médica. ¿Qué criterios tenemos que seguir desde un punto de vista metodológico a la hora de investigar? Pero sobre todo, es en los últimos minutos lo que nos ha venido diciendo, qué contenidos hay que darle a una petición de consentimiento informado, tanto para los sujetos involucrados como para la autorización que nos debería otorgar el comité ético de la universidad o de la institución que se ve afectada por la investigación. No sé si hay... ¿Podemos seguir entonces? Vale. Ok. Però, come vi dicevo, noi ci occupiamo anche di valutazione della performance sportiva. Non avendo un facile accesso agli atleti, agli sport di alto livello, il nostro target di ricerca scientifica si è concentrato sulla applicazione di una metodologia di lavoro che è l'analisi della prestazione attraverso l'approccio dell'analisi notazionale, che è una metodologia di investigazione della performance sportiva sviluppata in Inghilterra e che richiede come elemento esterno al ricercatore solo l'acquisizione di video della prestazione. Su questi video, attraverso questa metodologia, noi possiamo fare valutazione di aspetti tecnico-tattici. O meglio, noi facciamo solo valutazione di aspetti tecnico-tattici. Quando il focus della ricerca, quindi, è di questo tipo, né le riviste scientifiche, cioè le riviste scientifiche in primo luogo, non ci chiedono più nessuna forma di consenso informato. Ieri ho fatto un'analisi di 3 o 4 riviste scientifiche che hanno tra i topic la performance analysis nello sport e leggendo le linee guida per gli autori, solo una rivista di quelle che ho letto cita il caso in cui i materiali su cui viene sviluppata la ricerca non è direttamente campionato, ma è preso da internet. E dice: in quel caso dovete limitarvi a indicare che il comitato etico della vostra università o dell'istituzione ha approvato formalmente la metodologia di lavoro. Solo una rivista su tutte quelle che ho indagato ha questo tipo di
criteri. Tutte le altre non hanno affrontato il problema della valutazione della prestazione su dati di natura pubblica. Noi ci chiedevamo col professor Medina, ma questo da un punto di vista legale ed etico non può essere una criticità? E ieri riflettevo su una frase che è stata di recente abbastanza oggetto di attenzione mediatica, perché è una frase che ha formulato il portiere dell'Italia, Buffon, che diceva: durante gli europei del 2004, quando tutti i miei compagni di squadra piangevano, io ridevo. Perché io ridevo? Perché lui dice che in quel momento ha capito di aver superato un problema di natura personale, cioè la depressione. Quello che ha detto Buffon, chiunque abbia guardato quella partita con attenzione, come fa un ricercatore che si occupa di analizzare le prestazioni sportive e può andare oltre, avrebbe notato questa differenza di comportamento. Se anziché essere un tecnico fosse stato uno psicologo, cosa che è sicuramente l'aspetto di psicologia dello sport, qualche domanda se la sarebbe posta. Chiaramente domande che influivano sulla sfera personale, emotiva del giocatore, sfera che chiaramente rientra in problematiche di privacy, problematiche che in alcun modo sono garantite dalle premesse che abbiamo fatto, perché non ci viene chiesto assolutamente nessun tipo di consenso per trattare questi dati. Ora, io non so se esistono altri casi analoghi, perché non faccio lo psicologo, però probabilmente casi analoghi si possono individuare su aspetti di natura medica. Non è detto che qualche giocatore prima di giocare una partita avesse già dei sintomi significativi di una patologia che poi è emersa durante l'incontro? Se sì, è protetto la sua entità dalla ricerca scientifica e dai metodi di richiesta della pubblicazione scientifica? Queste tematiche sì. Ci fermiamo un secondo e riassumiamo prima di continuare? Perché stiamo finendo, vero Francesco? O no? Sì, sì, sì. Sono quasi ai 20 minuti. Sei quasi? Sì, ai 20 minuti. Vai, allora se vuoi finisci e la sintesi la facciamo alla fine. No, se manca poco finisci. Sì. Quindi, queste problematiche, che sono sicuramente di natura etica e legale, io credo, così come discusso con il professor Medina, in realtà potrebbero avere ricadute importantissime da un punto di vista metodologico. Perché chi si occupa di scienza del movimento non è medico, quindi non ha formalmente un modello di principi, criteri che diventano aspetti metodologici da seguire per portare avanti le proprie ricerche nel rispetto degli aspetti scientifici tipici dell'ambito e nel rispetto degli aspetti etici e di privacy dei soggetti coinvolti o in maniera diretta o in maniera indiretta nelle proprie ricerche. E in qualche modo quindi anche gli editori, che poi sono quelli che formalmente accettano la pubblicazione dei risultati, non hanno strumenti coerenti con questa tipologia di ricerca nella loro opera di diffusione e disseminazione dei risultati. Quindi quello che ci chiedevamo è, viste queste criticità, è possibile ipotizzare criteri non medici che però garantiscano allo stesso tempo la privacy dei soggetti, la formale gestione dei dati sensibili e anche indicazioni metodologiche per dei ricercatori che si occupano di scienze del movimento? Questo è un tema, per quanto a me noto, assolutamente vergine dal punto di vista di pubblicazioni scientifiche. Il grande interesse, come spesso accade, probabilmente per interessi economici, ha suscitato la dichiarazione di Helsinki e le relative implicazioni metodologiche.
tant'è che esistono tantissime pubblicazioni che dal 66 in avanti sono state orientate a valutare gli aspetti di questa dichiarazione, ma nulla ha specificatamente riguardato gli aspetti metodologici delle scienze del movimento metodologico. Grazie. Ok, Francesco, si os parece, hacemos nuevamente un breve resumen de lo que ha dicho, de esta segunda parte, para que luego Francesco en cualquier caso nos haga punto por punto, nos diga punto por punto cuáles son nuevamente esas dudas, esas perplejidades que le surgen desde el punto de vista metodológico. Francesco, poi rapidamente in 4 punti ripeteremo nuovamente quali sono i tuoi quesiti, ¿no? Sí. Por lo tanto, nos decía Francesco que con referencia a la evaluación de la performance deportiva, su punto de referencia o el punto de referencia de esos investigadores son los criterios metodológicos que surgen en Inglaterra, donde la herramienta principal a la hora de llevar a cabo ese tipo de investigación es el vídeo, ¿no? Es un vídeo. ¿Qué tipo de resultado pretenden obtener mediante el análisis de determinados vídeos? Pues fundamentalmente aspectos técnicos y aspectos tácticos. Ahora bien, en estos casos es muy fácil encontrarse con atletas o personajes de un cierto nivel público, de dominio público. Y lo que ocurre es que con respecto a lo que decíamos en la primera parte, o a esas muestras de sujetos, en este caso, ni las revistas ni nadie piden consentimiento informado o autorizaciones de comité éticos. Además, Francesco se ha dedicado a buscar cuáles son los criterios de las revistas especializadas en materia, de las principales revistas de impacto, y ha podido comprobar que solamente una de ellas nos dice que, entre las normas para autores, las indicaciones para autores, nos dice que si el material de base es un material que ha sido sacado prácticamente por broadcaster o por internet o por plataformas online, hay que indicar solamente que el comité ético de tu universidad o de la institución a la que se vincula el investigador ha aprobado tu metodología de trabajo. Pero eso lo dice solamente una revista, las otras revistas no prevén absolutamente nada. Vuelve, por lo tanto, a decir Francesco, a insistir, estamos hablando de datos públicos. ¿Qué límites éticos? ¿Qué límites legales? El ejemplo de Buffon, del Buffon que se ríe mientras sus jugadoras lloran, del estado emocional de Buffon que puede ser interpretado de diferentes maneras según el tipo de investigador o el tipo de investigación o de estudio que se está llevando a cabo. Por lo tanto, dudas éticas y legales que pueden tener sus consecuencias importantes desde el punto de vista metodológico. Una referencia también a las editoriales de estas revistas, editoriales que prácticamente no tienen, según lo que nos dice Francesco, no disponen de instrumentos o criterios idóneos para estos tipos para publicar los resultados de estos tipos de trabajo. Por lo tanto, nos dice nuestro compañero, nos pregunta nuestro compañero y nos invita a todos a buscar un conjunto de criterios adecuados a este nuevo y peculiar método de trabajo. Si no hay ninguna duda, que Francesco nos vuelva a resumir, por lo tanto, en 2, 3, 4 puntos los quesitos, las preguntas fundamentales que vamos a dirigir a nuestros ilustres invitados. Ok, io con Angelo abbiamo organizzato i quesiti in 3 aree che abbiamo chiamato criticità dell'analisi del movimento su soggetti campionati, quindi su soggetti presi da scuola piuttosto che da una palestra o da una squadra. In quel caso il quesito che ci poniamo è: devo rispettare solo ed esclusivamente la dichiarazione di Helsinki, anche se io non sono medico? Esistono altri documenti di natura indirizzo formale che io devo utilizzare per sviluppare la mia proposta di ricerca e poi per implementarla?
Se passiamo alla valutazione di dati di dominio pubblico, come quella che si ha quando si fa performance analysis nello sport, i quesiti che ci poniamo sono: perché non è richiesta alcuna liberatoria o consenso informato solo quando i dati sono presi da internet o da broadcaster televisivi? Da un punto di vista legale, un'eventuale indagine di natura psicologica potrebbe essere ugualmente condotta? E infine, indipendentemente dalla ricerca, sia di tipo pubblico o di tipo privato, cioè rivolta a soggetti che noi abbiamo dalla scuola o dalle palestre, come devo organizzare la richiesta ai comitati etici per ottenere la loro approvazione? Questo non è assolutamente indicato nemmeno nella dichiarazione di Helsinki. Ok, voy traduciendo rápidamente cuáles son estos puntos que nos acaba de relatar Francesco y luego empezamos con la dinámica de debate. Tres áreas fundamentalmente, sean individual, ¿no? Puntos críticos para el análisis del movimiento sobre muestras de sujetos, por ejemplo, colegios, gimnasios, escuelas, etc. Segunda área, puntos críticos para el estudio de prestaciones deportivas de carácter público, sobre sujetos de dominio público, atletas de dominio público. Y en tercer lugar, un punto crítico general, tanto en el caso de investigación privada, la llamaba antes Francesco, o de investigación sobre sujetos públicos. Entonces, en el primer caso, ¿qué contenido debería tener una petición de consentimiento informada para estudios que no son médicos? ¿Cómo debe tratarse esa cuestión si, por ejemplo, el sujeto es mayor o menor de edad? Además de la declaración de Helsinki, aunque el investigador no sea un médico, ¿existen otros documentos o indicaciones que hay que tener en cuenta a la hora de preparar ese documento de consentimiento informado? Pasando a la segunda área, puntos críticos para estudios que se realizan sobre informaciones de carácter público. ¿Por qué en este caso no se pide ningún tipo de consentimiento informado? ¿Por qué además no se pide, por ejemplo, ningún tipo de informe favorable por parte de los comités éticos? ¿Cómo desde un punto de vista legal sería oportuno tratar esta materia en coherencia o con coherencia los requisitos de privacidad e intimidad del deportista y también de los requerimientos de las revistas de impacto? Punto crítico de carácter general. ¿Qué estructura debe tener una petición de informe favorable que debo presentar a un comité ético? No sé si tenemos alguna duda, si lo he traducido más o menos bien. Y si os parece, entonces empezamos con la dinámica que citaba al principio. Vamos a darle la palabra a Miguel García Cava para que nos diga desde un punto de vista técnico-legal, nos responda, si es posible, desde un punto de vista técnico-legal, a los planteamientos, entonces dar respuesta a las dudas que nos acaba de plantear Francesco. Y nuevamente gracias a Miguel por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, buenos días a todos, gracias, no sé si me escucháis bien. Perfectamente. Gracias a la Universidad de Córdoba, a la Derecho Deportivo, por darme el privilegio de poder estar con todos vosotros. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, sin perjuicio de que lo que ha planteado Francesco un tema apasionante que nuevamente de hecho vamos muy por detrás de lo que es la realidad de la vida científica y de los avances de investigación. Yo aquí, tratando de responder un poco el mismo esquema que ha planteado Ángel y luego planteado Francesco, es una primera dificultad, sobre todo porque habría que discutir mucho si esa declaración del Helsinki tiene una eficacia jurídica o no. Pero no la tengo, no la tiene, pero bueno, porque una inexistencia total y absoluta de regulación, al menos en frontera y con una aplicación analógica, que evidentemente no somos médicos, podría ser un primer factor que habría que... Pero luego también tenemos que tener en cuenta que el ordenamiento jurídico, imagino que el italiano en esta materia, y si no, corregidme por favor, es similar al español, y si tenemos todos los temas relacionados con la protección de la protección personal son consagrados como un derecho fundamental, que directa nuestro ordenamiento a través
varias sentencias del Tribunal Constitucional y por lo tanto tenemos una ley orgánica, la 1599, que es obligado a cumplimiento. Me imagino que en Italia será similar. En Italia tenemos, perdón Miguel, una especie, lo llaman, un autodenominado código en materia de protección de datos personales. Lo han querido compendiar en una especie de código. Igual, aquí es una ley orgánica que tiene el máximo cargo normativo porque se entiende que esto además está reservado para derechos fundamentales. Aquí sí que se exige, en primer lugar, un consentimiento preciso, inequívoco y un deber de información para poder utilizar datos de carácter personal. En este caso, planteando el tema del análisis de movimiento de sujeto, el tema de esas prestaciones deportivas, obviamente, nosotros de forma análoga, a lo mejor organizamos un campus, cuando organizamos algún tipo de evento con menores o no menores, siempre recabamos, primero, informamos puntualmente, en el artículo 5 de nuestra ley orgánica nos exige informar de la existencia de tratamientos que puede tener dar una serie de derechos y sobre todo de qué finalidades vamos a hacer. Y eso sí que requerimos, una vez cumplido el derecho a información, que haya un consentimiento expreso, inequívoco de cada persona. Esto para ya en el ámbito de privacy o de sujetos pues, que no están en fuentes accesibles al público, que no están en temas de dominio público. Porque aquí sí que nos exigen la ley orgánica, si no estaríamos vulnerando y el régimen sancionador es muy posible. Y luego, por otro lado, es verdad que cualquier tipo de publicación de datos, cuando esté accesibles al público, aquí en España, la ley orgánica, luego también tenemos que ver el Reglamento Europeo de Protección de Datos, todavía mucho más exhaustivo, pero aquí sí también es una de las únicas excepciones para poder obtener estos consentimientos o esta información, ¿no? Si tú recabas un dato que está en una fuente accesible al público, yo en principio no le veo mayor problema. El único problema que veo, sobre todo en competiciones deportivas, y si vamos a hablar de derechos de retransmisión audiovisual, es casi más indirecto, no tiene nada que ver. Es que realmente no hay una vulneración de propiedad intelectual, pero esto sería un tema para otro día y para otros ¿no? Pero cuando hay una fuente accesible al público, tanto en la normativa europea, en la italiana también, pero la española, aquí sí exigen de todas las requerimientos o consentimientos o... Un segundito. Sí, no, está volviendo a la pantalla, puedes seguir. Te oímos, solo que por un momento han desaparecido las imágenes, pero están volviendo. Vale. Que disocian dos mundos, ¿no? El mundo de las fuentes accesibles al público, un mundo en el cual, obviamente, la ley orgánica, por ejemplo, en España y el Reglamento Europeo, exime de todos estos deberes de consentimiento, etcétera, del otro mundo. El mundo no es una fuente accesible al público y ahí sí que tienes que reclamar un consentimiento expreso y inequívoco. Yo, como ejemplo, valga la redundancia, ahora mismo vamos a tener el campus de la Liga y allí también se toman imágenes, no hacemos obviamente los estudios científicos, Francesco, pero sí estábamos, porque además los padres, cláusulas de autoridad Sí, no sé. Francesco. Bueno, no, ahora mismo no vaya a ver. Ahora no vaya a ver. Sí, ahora estamos sí, viendo. Sí, stiamo sentendo e ci vediamo tutti. Adesso... Per un momento voy a sparire. Vale. Yo, de momento, ahora, sin perjuicio que sigamos comentando, sigamos. El otro que se queda, que ya damos un Miguel, los últimos 30 segundos te hemos perdido. Es decir, no, está simplemente recapitulando un poco las consideraciones. Creo que hay dos mundos. ¿Sí? El de las fuentes accesibles al público y, por ejemplo, Francesco, si no he entendido bien tus preocupaciones, que realmente ahí no hay ese deber de informar ni de consentimiento, siempre y cuando eso sea una fuente lícita y que sea realmente pública, no hayas obtenido esos datos, a lo mejor vulnerando algún tipo de derecho de propiedad intelectual o de privacidad, y del otro mundo, el mundo que no está en las accesibles al público, y aquí nuestra ley orgánica, el Reglamento Europeo, imagino que el Código italiano sí que exige todo ese consentimiento informado sobre las finalidades de la recepción de datos, sobre el consentimiento que expresa bien del sujeto analizado, bien de, por ejemplo, si es un menor, de su
todo desde sus padres, realmente dónde se va a ir, qué se va a hacer con esos datos, qué finalidad tiene, dando los derechos, eso, haciendo una relación. Por todo esto es el régimen legal que nos viene con la ley orgánica y que además, con el que todavía se va a presentar más desde el punto de vista de las obligaciones del derecho, no sé, el español. Las sanciones por lo menos en el derecho funcional administrativo español por vulneración de derechos son muy considerables desde el punto de vista económico, tanto de casi que un régimen sancional quizá de los más duros de Europa, pero que realmente exige que tengamos pues una necesidad de tener una escrupulosidad y un minucioso tratamiento de todos estos datos por las consecuencias tan complicadas y sobre todo de índole económica que podemos incurrir si tienes algún tipo de sugerencia. Muy bien, pues has terminado, Miguel. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Sí. No, es que a veces en cuando se corta. Pues muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra al profesor Mejías Quirós, agradeciéndole nuevamente por haber aceptado esta invitación y desde su punto de vista a ver cómo puede dar respuesta a las dudas que nos ha planteado Francesco. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Poder participar en este seminario que es bastante interesante también por la metodología del seminario. ¿Se me oye bien, no? Sí, ¿Se oye bien? Sí. Entonces, yo en esta cuestión veo varios temas que son problemáticos, además de los que se han citado, que van a incluir o que deberían incluir en el consentimiento informado y en la aprobación de un comité de ética a la hora de estudios de investigación. En concreto, no es lo mismo, por ejemplo, un deporte individual que un deporte de equipo. Es verdad que el profesor Duro nos ha dicho que se trata de analizar solamente cuestiones técnicas y tácticas de los deportistas. Pero también, según las técnicas y las tácticas, se pueden obtener datos que pueden ir más allá de la mera técnica o la mera táctica. Por ejemplo, no poder practicar una táctica porque tenga una lesión muscular o algo previo. Y coincido plenamente con el profesor de que afecta, aunque sean datos de la vida pública, afectan tanto a la vida privada en el sentido que le da el derecho español, el Tribunal Constitucional Español, una esfera reservada, como a la intimidad, que es otra esfera ya mucho más limitada, el acceso a esa esfera. El consentimiento tiene que abarcar, por los datos, la aprobación que se tiene que pedir en el consentimiento variaría de un modelo a otro, ¿no? Es decir, se analiza a un solo deportista, se analiza a un equipo que es más estudio más centrado en las técnicas y en las tácticas, etc. Y si creo que la primera cuestión desde el punto de vista ético, también es legal, pero la ética va allá, es entregar la finalidad con la que se hace ese estudio. La finalidad y qué datos vamos a poder obtener buscando esa finalidad. Ahora que se mide, por ejemplo, que dan en televisión los locutores en Cádiz Pantano, que en Cádiz está recorrido 11 kilómetros durante un partido de fútbol. Mientras que otro deportista de su mismo tipo ha recorrido solamente 4 kilómetros. Puede ser una cuestión técnica o táctica, pero puede ser que no. Puede ser que ese jugador tenga, o sea, como el propio Buffon, algo personal que te afecte. Y el seguimiento de esos datos públicos pueden dar lugar a un conocimiento de algo más íntimo o privado, algo que pueda tener relevancia. Pero yo creo que lo fundamental es la finalidad y los objetivos que pretenden alcanzar y las conclusiones que se pueden obtener, que las sepan las personas que tienen que emitir el consentimiento informado. Y en segundo lugar, efectivamente, el Comité de Ética de la Universidad no recaba previamente
la autorización para llevar a cabo estas investigaciones, porque en teoría no tienen que ver con la medicina. Nos lo complica un poquito el Tribunal Constitucional. Es verdad que el artículo que es el que regula desde la salud no es fundamental, lo he introducido en el ámbito de los derechos fundamentales por la integridad física. Entonces, a veces, cuando se escuchan lesiones, etcétera, sin ser un estudio propiamente médico, se puede llegar a alguna conclusión y lo complica. Pero insisto, ¿por qué a los comités de ética no toman las excepciones de este tipo de estudios? Porque las revistas no lo solicitan. Porque si las revistas lo solicitan, automáticamente el investigador lo tendría que pedir al comité. Es igual que cuando se piden los informes para llevar una investigación médica a una institución pública, al ministerio, a una consejería económica. Si no llevan ese informe del comité, no se tramita. Por eso lo solicitan siempre. Por lo tanto, sería deseable que las revistas lo escriban por lo menos como prevención, y que hay alguien que ha estudiado la metodología, que me parece súper acertado, y que plantee qué objetivo pretende obtener y que tiene el consentimiento sobre las personas cuando se puede llegar a datos íntimos. Que no se llega a datos íntimos, yo no le pediría el consentimiento a esas estudios de grabaciones, efectivamente, que puede ser un partido o puede ser algo que no va a tener trascendencia médica. Pero yo creo que ahí está el problema de la falta de intervención del Comité de Ética de las instituciones públicas. Y sobre la estructura del consentimiento, pienso que no podría haber un solo motivo de consentimiento informado, sino que tendría que haber escala según a los datos a los que podamos llevar. Si es esfera pública, leve, el tratamiento que se puede hacer es más. Por ejemplo, ¿no? El estudio de si llega a la esfera privada, datos públicos que cuando se unen, lo que el profesor García Cabo, cuando se unen te dan un perfil de la persona, pero que a cualquiera que lo observe, consentimiento un poquito más específico. Y cuando se llega a la intimidad, cuando son estos datos, ya no sería del común de la población el poder hacer ese perfil máximo, entonces el consentimiento sí que debería darse en todo caso y pidiendo la autorización para eso. Yo no sé si dejo alguna, perdón, lo de Helsinki, especialmente la declaración de Helsinki es pura rutina, no es lo único que se tiene. Hay una guía europea también que sirve en alguna medida, pero lo más extendido es la declaración de Helsinki, lo que está en el terreno del que he conocido también por lo que han dicho anteriormente. Y por ahora nada más. Muchas gracias, profesor Mejías. Vamos a darle un segundito la palabra al profesor Medina, que quería plantear una cuestión. Una cuestión al hilo de una afirmación que ha hecho Miguel, que es muy interesante. Efectivamente, todos los que trabajamos, yo por estar también ligado a la Fundación por la Salud del Fútbol, todos los que trabajamos con niños, generalmente se suele, cuando vamos a realizar cualquier actividad, por ejemplo, vamos a grabar imágenes, solemos pedir el consentimiento informado a los padres para el tratamiento de los datos, sobre todo por su característica de ser menores de edad. Mi pregunta es, puesto que en el momento en que se firma ese consentimiento para hacer pública la imagen de los niños y dentro de esa actividad, pública dentro de esa actividad concreta, ese consentimiento habilita también para el performance análisis, es decir, o ese consentimiento informado, si sabemos que luego se van a utilizar esos datos para el performance análisis, tendría que entrar una cláusula específica diciéndole a los padres, lo digo porque ese es un aspecto que ha subrayado precisamente, mayor de edad, menor de edad. Es decir, porque quizás el problema muchas veces de tratamiento de datos públicos, que estamos viendo que hay una diferencia entre el ámbito de tratamiento de datos conseguidos por una vía del privado respecto a la vía del público. El problema es en la ocasión en la cual podemos pedir el consentimiento informado, porque ese es el gran problema. ¿En qué momento a un jugador de fútbol, si hace un partido de fútbol, sale en la pantalla a nivel mundial? Claro, ahí después si un determinado investigador va a realizar unas tareas de investigación sobre esas imágenes,
parece ser difícil que localice a Messi o a Cristiano Ronaldo para pedirle el consiguiente informado. Ahora bien, la oportunidad a lo mejor sería cuando alguien que va a hacer una actividad que sabe que va a ser ya a partir de pública, se le tendría que advertir que tiene también el riesgo de que su actividad ya pública pueda ser analizada con esos fines. Eso sería una cuestión que después también planteada, sea para García Miguel, para Miguel, como para José Justo. Y después ya, pues, pienso que... Pues como veáis, no sé, vamos, desde un punto de vista jurídico, ya tenemos que a veces discurre con ellos también, pero muchas veces no. Yo entiendo que por seguridad física y Perdón, Miguel, no te escuchamos. A lo mejor si te acercas un poco más al micrófono, te seguimos, no sé. ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí. Disculpa, no. Pues la primera vez. Yo entiendo, a lo mejor desde el punto de vista ético, no lo sé, yo estaba público que vimos por ejemplo, similares o distintos, para que se la pública obviamente lo decía, lo marca máximo y todos los posibles tratamientos que se pueden hacer realmente, eventualmente, pues esos datos que se están captando. Así, yo creo que también desde la de los datos podemos estar en problemas sociales. Entonces, la información, para que digo, muchas veces a lo mejor no es operativo, pero no puede ser que a lo mejor no me arreglen por detrás, exigiría y formaría de forma muy escrupulosa y precisa sobre todos los posibles datos, tanto los presentes, los futuros, los que sean, porque si no, vamos a entrar en problemas de seguridad. Desde un punto de vista jurídico, obviamente, pues no implica lo mayor que se importa, lo más que se yo pienso exactamente igual y además desde una perspectiva ética mayor todavía, ¿no? Claro. A recortar esta exigencia. Entonces, había efectivamente una cuestión previa, una presencia previa, de que esas imágenes grabadas se han autorizado a hacerse públicas, pueden ser tratadas para estudios de investigación científica, donde no haya conflicto de intereses, de sacar un producto económico, y con un carácter científico, y que va a ser aprobado por un comité después de ética para llevar a cabo. Yo, es verdad que, perdón, me he encontrado en alguna ocasión con algún problema de tratamiento de imagen, por ejemplo, en la publicidad. Derechos cedidos por la Liga, Nike, que hace un anuncio de Ronaldo, sí. Que es un objetivo por todo el tratamiento que se había hecho de su imagen, del honor para al Supremo dijo que no había ningún problema porque eran imágenes, eso dijo de esto, ¿no? Pero la realidad es más rica de lo que dice la norma expresamente, y yo coincido con Miguel que sería muy bueno solicitar el permiso la autorización Yo estoy totalmente de acuerdo, el caso que planteas es un caso apasionante, Supremo, derogando al Compostela, que se gana a 8 jugadores y los jugadores de Compostela que plantean una demanda. Es decir, ¿me escucháis? ¿No? Sí. Entonces, que aquí yo creo que hay que ser más precavido y desde el punto de vista jurídico lo más son y nada siempre una cosa de seguridad jurídica de paz y trabajar lo tenéis en posiciones, por ejemplo, en los campos de fútbol si tenéis, no corregidme, Sevilla, en el que sea, pues esas operaciones de la tradicional del ¿no? Es decir, que esta vez se sujeta a problemas y, por ejemplo, en muchos clubes siempre nos suelen hacer la consulta, por ejemplo, los aficionados. Es decir, si yo estoy haciendo una película sobre el porno, Ángelo en la grada, como ejemplo, como aparece el SEA, eso lo hemos puesto a la entrada, lo hemos puesto a la entrada, lo hemos puesto en el abono, lo hemos puesto todo, y luego a lo mejor me dedico a vender la película. ¿Puedo reclamar el juego? Es decir, que sacando que es un caso que es muy importante. Aquí considero que hay que tener una seguridad jurídica alta y no está de más informar absolutamente de
sobre todo, intentar luego, bueno, vuelve a ganar a Antonio y que ganar. Hay asesor jurídico que tenemos que nos de datos andan con chiquitas y como que no tengo una comunicación, ¿no? Es decir, no cuesta nada formar. Muchas veces esto de estatus que verá especialmente de la protección de datos, ¿no? Que es un derecho fundamental y directo constitucional, pero realmente tenemos que tener esa popular. Muy bien, pues decía un Miguel que vamos a tener que poner en las entradas de fútbol el consentimiento informal cuando lo compren los espectadores que consientan el tratamiento de sus imágenes, porque luego entra a la televisión y si uno va, dicho sea de paso, bien acompañado pero con personas que no interesa que se sepa. Tiene una versión de casos se han planteado y hay sentencias del Supremo, es decir, que la cosa no es la ley, es decir, que tiene su jurídico jurídico y yo, hombre, yo no me llevo a mi terreno jurídico, pero eso tiene luego muchos problemas. Y sobre todo de responsabilidad. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo o plantear alguna cuestión? A Francesco no le voy a traducir todos los puntos, yo se lo voy a traducir en privado por si ha quedado algo oscuro, ¿no? Pero creo que nos ha podido seguir perfectamente, ¿verdad? Sí, también. Bien, pues como hemos podido comprobar, es una cuestión verdaderamente interesante y que puede ser objeto de reflexión y del debate y de análisis en el presente. Yo, antes de dar la palabra al profesor Medina, que como adelantaba al principio cerrará este acto, quiero agradecer nuevamente a nuestros invitados. Sabemos que son fechas poco indicadas quizás para estos tipos de actividades, pero sabemos que son verdaderos amigos y como verdaderos amigos siempre nos ayudan y siempre se muestran disponibles. No hemos querido abusar de su paciencia y esperamos que sinceramente haya merecido la pena. Gracias al profesor Medina, porque como decía al principio, es el promotor de todas y cada una de nuestras actividades. Le doy la palabra. Ángelo, ¿me permites una pregunta? Sí. ¿Ven alguna diferencia? Un latimino. Sí. Si no, se la pregunto. Bueno, ahora. ¿Veis alguna diferencia en recogida de datos para informes o para estudios que recogen datos biomédicos o de peso o de tamaño, altura, etcétera? Porque, por ejemplo, se exija otro tipo de consentimiento, otro tipo de... Sí, eso es lo que han estado manteniendo, ¿eh? O sea, es decir, una cosa es una cosa. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Campeonato de karate de... Antes se nos pidió por una universidad que iban a hacer un estudio antropométrico de los deportistas. Entiendo, ellos se recogieron un consentimiento. ¿Entendéis que hay algún elemento que tuviéramos que haber exigido más que ese? Eso es lo que estamos tratando. Vamos a ver. Parece que el protocolo está muy claro. Pero no es solo imágenes, tomar. Sí, vamos a ver. Si me deja, se lo explico. Hemos visto que precisamente lo que parece que está muy claro es que el protocolo médico está muy desarrollado. Es decir, cuando se trata de obtener datos para cuestiones médicas, el protocolo es muy preciso, el consentimiento está bastante consolidado, se sabe más o menos en qué cuestiones se tiene que centrar el consentimiento y además que se tiene que adaptar al acuerdo de ejercicio. Muy bien. Ahora, a partir de ahí, el problema es cuando estamos obteniendo, recabando otra serie de datos que no tienen carácter médico. Esto es lo que estamos discutiendo. En estos casos, es decir, ahora mismo no hay una doctrina consolidada, es lo que estamos viendo. Lo que parece ser que si nos están diciendo todos los especialistas, sea tanto el profesor García como el profesor Mejías, por ejemplo, que lo que sí sería interesante sería desarrollar un protocolo para el tratamiento de esos datos. Ahora bien, si los datos son solamente para recoger cuestiones, parece ser de lo que he entendido, cuestiones que sean meramente técnicas o de tácticas, ahí no hay ningún problema. Ahí se puede hacer lo que no hace falta pedir consentidas. Ahora, si a través de esos mecanismos de recogida de datos se obtienen resultados, es decir, vamos a fines distintos que la mera análisis de
de tácticas o técnicas, es decir, si vamos ya a estudiar cuestiones personales que pertenecen a la intimidad, convendría el consentimiento. Lo que hay que ver es cómo se definiría ese consentimiento y el alcance que tiene que tener. Lo que decía el profesor Mejía Quirós, una vez más, la finalidad del estudio. Es que lo de quién ha corrido más en un partido podría servir para despedir a un futbolista. ¿Quién ha corrido más en un partido? 11 kilómetros Bueno, eso dependería también de las tácticas. Si me permite, yo lo que sí voy a hacer es que, no sé, Francesco 6. Io vi prego, Va bene, voi non ci vedo. José Justo 6, ¿estás? También. Bueno, vale. Lo importante es que nos oigamos. A ti, Miguel, como te estamos viendo, sabemos que estás. Bien, yo simplemente, por no entreteneros mucho más, quiero agradecer nuevamente la participación de todos los especialistas que hemos reunido aquí. Con Miguel y con José Justo, pues nos une una buena amistad y por lo tanto le tenemos que dar doblemente gracias porque han dedicado su tiempo a esta actividad, como siempre, de una forma muy generosa, y por lo tanto digamos, no es de bien nacido no ser agradecido, tenemos que agradecerle siempre su disposición. Quiero también agradecer la presencia del, insisto, del presidente de la Asociación Andaluza, que lo tenemos aquí, y de nuestro secretario, que hasta ahora no ha aparecido en pantalla, pero que si giramos un poco está allí sentado, de nuestro secretario del Aula de Derecho Deportivo, nuestro reciente secretario, el flamante secretario, el profesor Sánchez Hidalgo. También quiero agradecer la presencia del público en general que nos ha acompañado, que ya habéis visto que ha suscitado incluso una pregunta sobre la marcha. Y bueno, simplemente indicar que vamos a intentar, si este medio nos ofrece esta oportunidad de hacer otro tipo de actividades, siempre online, que son más, por una parte, son más frías, por otra parte no nos permite vernos personalmente o luego pararnos a comer y a desarrollar también una actividad de sobremesa que, como sabemos, suele ser a veces muy interesante. A veces obtenemos mejores resultados en la sobremesa que incluso en las sesiones oficiales, pero que aunque no nos permita esto, sin embargo sí es mucho más fácil para todos, puesto que no nos exige tampoco grandes traslados o grandes esfuerzos, y por tanto intentaremos en lo sucesivo poder contar de nuevo con vosotros. Bien, pues yo entonces doy por clausurado el acto y os agradezco nuevamente a todos la participación de él. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora ya fuera de... cortamos vamos a cortar.